dar la presentación de algunos de los conferencistas. Y bueno, y ciertamente ya que Rosa, la licenciada Rosa, abundó un poquito en lo que la trayectoria, ¿no?, de un servidor es básicamente en la fundación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado a Comportamientos, CIDETAC. Pues espero que no estemos hasta este momento pues defraudándolos con todos los temas que se han venido exponiendo. Y bueno, el CIDETAC, ahorita lo vamos a ver en un momento, cuando inicie la conferencia, forma parte central del tema que vamos a estar hablando hoy, que vamos a estar charlando, que es el estado de la investigación en psicología en la región sur del estado de Tamaulipas. Y cuando hablo de la región sur del estado de Tamaulipas, pues hago referencia a los municipios conurbados de Ciudad Madero, Tampico y Altamira. Aunque si bien Altamira forma parte de estos tres, de esta área conurbada, el máximo trabajo, al menos en el último tercio del siglo XX y principios del siglo XXI, la mayor parte del trabajo que se ha desarrollado en investigación, que no es mucha, como quiera, se ha centrado en las escuelas de Ciudad Madero y de Tampico. Entonces, voy a permitirme pues compartirles la presentación que traigo. La voy a presentar en el formato de lectura de PowerPoint, porque la experiencia me ha enseñado, a través ya de casi un año de estar utilizando este sistema de Teams y conociendo el lugar donde me encuentro transmitiendo, el utilizar el formato de presentación del software alenta la presentación y en muchas ocasiones retarda precisamente de una diapositiva a otra y bueno, para no interferir con eso, es mejor lo voy a poner así en modo de lectura. Espero que ustedes no tengan ningún problema para la visualización y también espero que el clima no nos juegue una mala pasada. El día de ayer entró norte y les digo, en la región donde estoy, que es una zona rural, a veces es difícil la conectividad y espero que pues esté al menos fluida y no haya interferencias de algún tipo. Bien, para hablar del estado de la investigación en la región, tendría que referirme de manera inmediata a hacer un poco de historia en cuanto a cómo es que la psicología precisamente inicia en la zona y a partir de ese contexto histórico empezar de alguna forma a armar un perfil de lo que sería la investigación en la zona y por qué se encuentra en el estado en que está. Bien, entonces, antes de centrarme en ese desarrollo histórico, sí me gustaría enunciar un conjunto de supuestos que desde hace unos días he estado pues pensando, he estado escribiendo, que son los siguientes. La investigación en general, y les digo, tiene que ver mucho con el desarrollo histórico que ha tenido la psicología en la zona. A partir de la primera creación de la Escuela de Psicología, que es en la Universidad del Noreste, creo que está improntada por las prácticas que en la propia Universidad del Noreste se empezaron a establecer. ¿Cuáles son? Bueno, que la formación básicamente de estos psicólogos de las primeras generaciones tuvo un perfil ligado a al desempeño de la profesión como tal, en tres áreas particulares, que sería la psicología clínica, la psicología educativa y la psicología laboral. Cuando se inicia en 1973, precisamente esta Escuela de Psicología en la Universidad del Noreste, se daban especializaciones, y esas especializaciones eran estas tres que estoy haciendo referencia.
Sin embargo, a pesar de que los primeros profesores en la Universidad del Noreste, gran parte de ellos provenían de escuelas como la Universidad de Jalapa y la Universidad Nacional, fueron transitorios, de tal manera que eso es un argumento mío, ese es un juicio mío, de tal manera no pudieron generar escuela, ya que la Universidad del Noreste tan pronto empezó a generar egresados, ellos fueron los que a su vez empezaron a formar también a las siguientes generaciones. De tal manera que si bien los profesores de la Universidad Nacional o de Jalapa, de la Universidad Veracruzana, estaban o tenían una fuerte práctica en investigación, esta no quedó del todo, no tuvo su impacto, ¿no? Como debió haber sido si es que estos hubieran permanecido por mayor tiempo. De tal manera que la investigación, dentro de la propia formación de estos egresados de la UNE, pues tuvo un papel secundario o no sustancial. Lo importante era ejercer la profesión, pero ejercerla para resolver problemas de manera inmediata en las empresas, en las escuelas o en el área de salud. Por ejemplo, a través de la consultoría clínica. No estaba vislumbrada la investigación como parte del ejercicio profesional del psicólogo, al menos no en la zona. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué hacer énfasis en la Universidad del Noreste? Porque cuando uno revisa precisamente el desarrollo histórico de la psicología en el sur de Tamaulipas, se va a percatar de que la Universidad del Noreste está en todas partes, o al menos hasta la primera década del 2000, del siglo XXI, hasta la primera década del siglo XXI, lo que podemos observar si visitamos parte de las escuelas importantes de la zona que imparten una licenciatura en psicología, lo que encontraremos revisando el perfil de los docentes es que son egresados de la Universidad del Noreste por lo menos en la mitad. Entonces, al menos el 50% o más de los profesores todavía hasta el 2010 eran egresados de la Universidad del Noreste. Si son egresados de la Universidad del Noreste, entonces también traen precisamente ese conjunto de prácticas o concepción de la psicología que han tenido desde su formación en esta universidad. Y es la que transmiten a las generaciones de psicólogos que están formando en las distintas escuelas. Bien, entonces ya dejando eso en claro, que de alguna manera el ejercicio del psicólogo en la investigación tiene como sustento lo que se hizo en la Universidad del Noreste en términos formativos, voy a hacer un poquito más descriptivo, ya considerando, les digo, esta situación que les acabo de detallar, voy a hacer un poquito más descriptivo de lo que ha pasado en términos históricos dentro de la propia zona. Pero para tener una mejor comprensión de lo que ha pasado en la propia zona, o sea, en Tampico, Madero y Altamira, creo que sería importante hacer una revisión previa de lo que pasó a nivel nacional con la psicología. En ese sentido, creo que es fundamental resaltar algunos puntos. ¿Cuándo se inicia la psicología en México a nivel general? Bueno, aquí hay algunas discrepancias dependiendo de las fuentes que uno acuda. Entonces, pero más o menos las fuentes que revisé sitúan el primer curso de psicología formal en la Escuela Nacional Preparatoria por parte de Ezequiel Chávez en 1896, algunas hablan de 1897. Posterior a ello, se funda en 1911, ya bajo el cobijo de la Universidad de México, la Universidad Nacional de México, en ese momento no autónoma,
la Escuela Nacional de Altos Estudios, y ahí hay una sección de psicología. Esto es en 1911. En 1925, esta Escuela Nacional de Altos Estudios se parte, y una de sus partes, o sea, se parte en tres, y una de ellas se convierte en la Facultad de Filosofía y Letras. Esta situación de la Facultad de Filosofía y Letras, jóvenes, es importante para después podernos representar de alguna forma o podernos explicar el por qué se da la psicología, ¿sí?, como se impartió, o el cómo se impartió la psicología y cómo se formó psicólogos, no solamente en México, sino también en el sur de Tamaulipas. Bien, la estadía que tiene precisamente la psicología en la Facultad de Filosofía y Letras no es mínima. La verdad es que estamos hablando que a partir de 1925 y hasta cerca del 70, o inicios del 70, en el 73 propiamente, cuando se funda la Facultad de Psicología en la UNAM, gran parte de la formación que se dio como psicólogos, al menos en el centro del país, estaba dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Esto, les digo, define de alguna manera a la psicología, porque dentro de esa facultad, cuando todavía no hay licenciados en psicología, sino una especialidad, aquí estamos viendo que, por ejemplo, en el 37, 39, es que el propio Ezequiel Chávez con Enrique Aragón fundan una especialidad en formato de maestría en psicología. Como he comentado, no hay licenciados en psicología, no hay una carrera en psicología como tal. Lo que podemos encontrar en ese tiempo en México, les digo, son cursos de especialidades, donde médicos, abogados, filósofos, pedagogos, maestros, son los que quieren ingresar a formarse como especialistas en psicología. Eso de alguna manera produce un rico caldo, vamos a decirlo así, de posturas, no solamente a nivel teórico, de las que ya había en ese entonces a nivel mundial dentro de la propia psicología, por ejemplo, posturas como las estructuralistas, funcionalistas, ¿no?, que ya asociacionistas que estaban, sino también desde la perspectiva de la formación. O sea, evidentemente fue interesante incluso los intereses, los acercamientos, los abordajes que podía tener un abogado que se estaba especializando en una maestría en psicología, comparado con un docente que se había formado en la normal superior y que también quería, ¿no?, especializarse en psicología, o un filósofo, ¿no? ¿Cuáles eran los intereses? Bueno, entonces esto da un contexto bastante heterogéneo, una circunstancia bastante heterogénea de formación que impregna los posteriores desarrollos también y las posteriores fundaciones de carreras en el ámbito nacional. Por ejemplo, aquellos que se formaban con un acento experimentalista, empezaron también a migrar a otras partes donde encontraban cobijo. Así encontramos el grupo de Jalapa, ¿no?, que fue bien recepcionado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Veracruzana, ya a mitad del siglo XX. Pero bueno, hay algo también importante que sucede a mitad del siglo XX, que les digo, sigue marcando esta heterogeneidad en la Escuela de Medicina. Invitan a un a un psicoanalista que no es ortodoxo. Algunos autores lo ubican incluso como un freudomarxista, iniciador de la Escuela de Frankfurt junto con Wilhelm Wright y Adorno. Invitan a Erich Fromm, a este psicoanalista Erich Fromm, muy famoso, muy conocido por muchos estudiantes de psicología, por profesores, sobre todo por un librito
llamado El arte de amar, pero no es el único que tiene, ¿no? Hay muchos estudios que incluso rebasan el ámbito del psicoanálisis para establecerse en la psicosociología. Ahorita recuerdo un estudio que él realiza a través de una metodología cualitativa para estudiar precisamente aspectos psicosociales del campesinado del centro del país. Bien, Erich Fromm también viene a añadir a esta heterogeneidad, digamos que un matiz más, porque trae consigo esta perspectiva de psicoanálisis de carácter social. Funda la Asociación Mexicana de Psicoanálisis, que luego también otros, ¿no? Fundan él funda la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis y otros fundan la Asociación Mexicana de Psicoanálisis, con un perfil más ortodoxo como sería Santiago Ramírez. Pero bueno, ahí está. El escenario, les digo, es bastante heterogéneo. Esta heterogeneidad, les digo, se plasma en las escuelas de psicología y hay escuelas que a partir de los 60, a propósito de que ya en el 59 la Facultad de Filosofía y Letras empieza a emitir, ¿sí? O ver la posibilidad de emitir títulos de licenciatura en psicología a través de la creación de la carrera en psicología. A partir de esta circunstancia, en los 60 empiezan ya a surgir una gran cantidad de carreras de psicología por todo el país, que de alguna manera se van a ver influenciadas por esta heterogeneidad. Porque algunos que, por ejemplo, por su perfil profesional, que ya son netamente psicólogos, ya no son abogados que se han especializado en psicología o filósofos que se han especializado en psicología, empiezan también a nutrir estas escuelas. Y estos que son formados como psicólogos vienen ya con un matiz acentuado en términos teóricos y metodológicos en el conductismo. Uno de estos grupos, como ya comenté anteriormente, es el que está en la Universidad Veracruzana, el que se concentra en la Universidad Veracruzana en la Facultad de Ciencias, que se les denomina de manera general como el Grupo Jalapa. Entre ellos estaba un conocido, ¿no? Asiduo, no conocido mío, sino conocido por todos los psicólogos, que es Emilio Ribes. Bien, Emilio Ribes, y quiero resaltar este nombre, fue uno de los psicólogos insignes que en su juventud es llamado también a formar psicólogos en la región sur de Tamaulipas. Emilio Ribes pasa por la Universidad del Noreste y como otros tantos que en la década de los 60 están definiendo precisamente la psicología a nivel nacional. Pero esto es importante, este enfoque conductista a partir del grupo de Jalapa impregna precisamente a la Universidad del Noreste en la licenciatura y se empiezan a formar psicólogos con ese enfoque. Entonces, ¿qué pasa en la región? Específicamente en Tampico, como ya comenté anteriormente, se funda la primera carrera de psicología en la Universidad del Noreste. Y ahí también hay una discrepancia. Algunos hablan de 1972, otros de 1973. Pero lo importante, en lo que no se difiere, es que es la primera escuela de psicología. En una entrevista interesante que se tiene por un proyecto que en alguna ocasión se empezó a hacer sobre la historia de la psicología, que a propósito, ¿no? Esta conferencia, lo único que me ha hecho ver es que es necesario realizar o darle continuidad a ese estudio para realizar la historia de la psicología en la zona sur. Bien, en una entrevista que teníamos precisamente recolectada cuando empezamos este proyecto,
por parte que se le hizo a un docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Él refería que el inicio de la carrera de psicología fue a iniciativa de una de las hijas de los dueños. El señor, los dueños o los pioneros, ¿no?, de esta escuela, los que formaron esta escuela, fue el señor Rodolfo Sandoval y el doctor, vamos, bueno, ahorita se me acaba de decir su nombre, Sánchez Sierra, perdón, el doctor Sánchez Sierra. Entonces, Sierra Flores, perdón, por la omisión. El doctor Sierra Flores y y el señor Rodolfo Sandoval son los que forman la Universidad del Noreste y que de manera inicial no se llamaba así, se llamaba Instituto de Ciencias Biológicas del Noreste y empezó con la carrera de medicina. Pero bueno, la carrera de psicología es la segunda que también se emprende en esta institución, que luego pasa a ser la UNE. Y les digo, esa iniciativa de su hija, del señor Sandoval, que se ha ido a formar. Y ahí hay divergencias en los testimonios, ¿no?, de si se fue a formar a Jalapa o a la UNAM. La idea es que también no solamente ella es la proponente, sino que también es la que trae los profesores. Y les digo, gran parte de estos profesores que vinieron de Jalapa traían el enfoque conductista. Y ahora sí, ya desde la fundación de la Facultad de Psicología, que por una divergencia entre los que creían en el paradigma experimental y aquellos que creían en un paradigma más cercano al psicoanálisis, y ahí la importancia de resaltar a Fromm, ¿sí?, estos que profesan el paradigma experimental se pasan a la Facultad de Psicología, fundan la Facultad de Psicología, o se les puede decir que fundan la Facultad de Psicología. Estos también son convocados por los dueños, por los propietarios de la UNE, para formar a estas primeras generaciones. De ahí en adelante, las primeras generaciones de la Universidad del Noreste van impactando en las otras escuelas, como el ICES, ¿no?, que en 1979 funda también su licenciatura en psicología, crea la licenciatura, y por el IES, que en el 85, ya 2 décadas antes de finalizar el siglo XX, también forma o crea su carrera de licenciado en psicología. ¿Qué profesores nutrieron estas nobles carreras? Pues en esencia los que empezaba a egresar la Universidad del Noreste. Y no fue distinto el caso para la carrera de psicología, que ya en el siglo XXI, al inicio del siglo XXI, inició la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el campus sur, en el año de 2002. Entonces, les digo, de esta manera empezamos a ver que se empieza a generar un perfil de egresados de psicología que a su vez nutren a otras escuelas y forman otros psicólogos. Y como ya comenté previamente, estos egresados de psicología no tienen en el centro de su formación o no tienen como prioridad la investigación. Y para ello voy a traer algo de evidencia empírica que me encontré de algunos estudios que se hicieron ya algún tiempo. Es difícil hacer el acopio de información. Se tiene uno que ingresar, por ejemplo, a las escuelas, preguntar, ir a los documentos, explorar sobre las plantas docentes. Sin embargo, en el 2009 hicimos un estudio que de alguna manera nos da una idea de estos perfiles de docente que estaban formando a su vez a profesionales de la psicología. En una muestra de profesores de la que
antes fue la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, se hizo una exploración de cuál era la productividad científica que tenían, precisamente para confirmar algunas de las hipótesis que en ese momento se barajaban, que era que había poca productividad científica y en esencia era por el perfil de docente que se tenía, que era un docente que como prioridad o en el centro de la atención no tenía realizar investigación. Aquí no solamente se explica por la formación, sino también por la precarización, vamos a ponerlo así, o lo precario de los recursos que el propio docente en ese momento disponía. Entonces, en el 2009 se le hicieron un conjunto de preguntas, les digo, a esta muestra de profesores respecto a qué tanto publicaba, a qué tanto producía textos para enviarlos a revistas científicas o en versión capítulos de libros, y lo que encontramos fue que de esta muestra de 28 profesores, que básicamente eran el 60% de la planta docente en ese entonces de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, lo que encontramos fue que pues menos de una persona, ¿sí? menos de una persona generaba precisamente productos de investigación. La mediana era que era cero en cuestión de los artículos que se producían. En cuanto a la investigación, o sea, también se les preguntó qué proyectos estaban trabajando, qué proyectos, ya sea como responsables técnicos o colaboradores, habían concluido o estaban en proceso, y lo que encontramos fue que, ¿no? En términos promedio, había dos proyectos de media, ¿no? O sea, que se desarrollaban entre los años de exploración, o sea, que fue 2008 y 2009. Y en cuanto a la divulgación, que fue digamos que el área de exploración que mayor actividad se observó, ahí sí, en promedio, en el 2008-2009, pues los profesores hacían al menos 5 actividades de divulgación en términos promedio, aunque la mediana, o sea, el valor central era de 2. Recuerden que la media a veces, ¿no? Se puede mover, sufre mucho si es que hay valores atípicos, entonces puede ya sea irse hacia un extremo o hacia el otro de las puntuaciones que estamos observando, si es que hay valores atípicos. En este caso, el tener una media de 5 participaciones o 5 actividades de divulgación y tener una mediana de 2, lo único que nos está hablando es que había alguno que otro profesor en esta muestra que observábamos que hacía mucha divulgación y todos los demás no. Por eso es que la media se corría tanto respecto a la mediana. Pero bueno, ya centrándonos en la mediana, teniendo como criterio la mediana, entre el 2008 y 2009, lo que podríamos decir de estos profesores a los que se les preguntó qué tanto, ¿no? escribían artículos, qué tanto publicaban, qué tanto investigaban, o sea, qué tantos proyectos de investigación tenían y qué tantas actividades de divulgación hacían. Lo que podríamos concluir es que no publicaban, en términos medianos, no escribían, solamente colaboraban en proyectos de investigación, y eso en términos medianos, 2 proyectos de investigación por año. La proporción mayor no fue de que eran responsables técnicos, o sea, no eran líderes, pero sí estaban insertados en un proyecto o 2. Y que al menos hacían 2 divulgaciones, 2 actividades de divulgación, tanto en 2008 como en 2009. Y cuando hablamos de actividades de divulgación, que es la área de la actividad científica de estas 3 que exploramos,
la más fructífera o donde más se vio actividad. Estas dos actividades de divulgación que hacía cada profesor de los que se revisó consistían en la participación ya de conferencias, o sea, dictar alguna conferencia, presentar una ponencia o realizar un taller, y no en un congreso nacional o en una, sí, o en una situación académica, ¿no?, de carácter nacional o internacional, sino básicamente lo hacía en un evento regional para volvernos a centrar. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo en esta exploración? Que los profesores, que al menos en el 2008 y 2009, que no hay que olvidar que estos profesores, ¿sí?, se habían formado en la Universidad del Noreste. O sea, estos profesores formados en la Universidad del Noreste, que desde el inicio estaban concentrados en áreas tanto educativas, laborales o clínicas, cuando se funda la primer carrera de psicología en una universidad pública en el sur de Tamaulipas, fundamentalmente hacían trabajos de divulgación, 2 por año, al menos en términos medianos. Y no escribían y participaban en proyectos de investigación, pero como colaboradores, no como responsables técnicos. En términos de porcentaje, de estos 28 profesores, el 35.7% afirmó estar realizando algún trabajo de publicación. Se puede ver que a lo mejor no es una cantidad, pues bueno, pues más o menos aceptable. Sin embargo, si ustedes consideran que la divulgación, ¿sí?, fue la tarea con mayor presencia en estos profesores, podemos considerar que, y eso fue lo que observamos en los resultados, que las publicaciones que se trabajaban era para las memorias que iban a nutrir estos congresos. De tal manera que el profesor no hacía, ¿sí?, o no escribía de manera habitual, sino escribía a propósito de que iba a participar en un congreso o iba a dictar una conferencia que después dejaba el texto de esa conferencia y se publicaba en las memorias del congreso. Bien, esa era la realidad en el 2008 y 2009. Sin embargo, haciendo una revisión rápida de los datos que se tienen disponibles en las plataformas tanto de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y datos que nos permitió recolectar la Coordinación de Psicología, pues intentamos, ¿no?, hacer una versión un poquito actualizada de la planta docente de la FADICS, y pues la realidad no ha cambiado de manera sustancial, al menos en cuanto a la producción. Lo que observamos en el 2008-2009, como ya habíamos comentado, es que lo que se publicaba o lo que se escribía era fundamentalmente para memorias de congreso. Si se divulgaba, era también en espacios regionales, en congresos locales. Y si se participaba en proyectos de investigación, era como colaboradores y no como responsables técnicos. Esta realidad, jóvenes, no cambia si consideramos que gran parte de los profesores en ese entonces, en el 2008-2009, eran de horario libre. Pero, ¿qué pasa en el 2021? ¿Esta realidad cambió? Pues lo que vemos es que si echamos un vistazo a las cifras, por ejemplo, de profesores de tiempo completo que actualmente forman a los psicólogos en la universidad más importante del estado y en consecuencia la más importante, incluso, ¿no?, de carácter público
en la zona sur de Tamaulipas, que es la UAT, pues encontramos que solo el 12.5% es de tiempo completo y el 87% es de horario libre. Este dato es fundamental, jóvenes, para la producción científica. ¿Por qué? Desafortunadamente, y eso siempre ha sido algo que he cuestionado, desafortunadamente, como está planificado ya tanto de manera institucional y a lo mejor a nivel nacional, la mayoría de los recursos que se pueden obtener para realizar investigación como parte de una planta académica a nivel universitario es si eres profesor de tiempo completo. Esto no quiere decir que de profesor de horario libre no puedas hacer investigación. Claro que puedes hacer investigación, pero normalmente lo tienes que hacer a merced de las autoridades, o sea, si las autoridades deciden proporcionarte ese recurso o con recursos propios. Adicionalmente, en términos de estimulación profesional, estimulación docente, no te cuenta tanto que hagas investigación si eres profesor de horario libre como si eres profesor de tiempo completo. Entonces, este tipo de diferencias o de desigualdades entre los estatus docentes, ya de profesor de horario libre o de profesor de tiempo completo, definitivamente impactan también la realización de trabajo de investigación y en consecuencia, pues toda la investigación que se realiza en la zona. Si leemos, ¿no?, con mayor claridad, tendríamos que decir que solamente el 12.5% de la planta docente actual que forma psicólogos en la Autónoma de Tamaulipas, en Tampico, Madero y Altamira, poseería recursos o tendría la posibilidad de tener recursos para realizar algún proyecto de investigación. Vía institucional, de forma directa, a lo mejor a través de la participación de convocatorias de investigación que tiene la UAT, o a través de otras dependencias, como sería la Secretaría de Educación Pública, a través del programa de mejoramiento del profesorado, como se conoce como PRODEP. Bien, estos profesores, ¿sí?, que tienen esta posibilidad de tener recursos para generar investigación, solamente, les digo, de toda la planta académica, solo el 10.7%, y en consecuencia no todos los profesores de tiempo completo, forma parte de un cuerpo académico. Un cuerpo académico es un grupo de profesores que dentro de sus actividades sustanciales tiene que generar investigación. Y por lo mismo tiene la posibilidad de pedir recursos para su realización. Sin embargo, lo que ha pasado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es que no todos los profesores de tiempo completo han formado cuerpos académicos o están integrados a un cuerpo académico. Actualmente, de la planta de 56 que forma a la facultad, ¿no?, que están adscritos al programa de psicología, solamente 2 forman parte de un cuerpo académico consolidado. Los otros profesores de tiempo completo apenas se están agrupando. Estamos hablando, jóvenes, de que la carrera surge en el 2002 en la Facultad de Derecho. En el 2021, ya estamos hablando al menos de 19 años, en 19 años, solamente 2 profesores se han incluido o se han insertado en un cuerpo académico. Y les digo, esto trae como consecuencia entonces que los recursos disponibles para investigación solamente estén disponibles en un sector del docente muy delimitado y muy reducido.
En consecuencia, los profesores o el porcentaje de profesores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, que al final es otro indicador más de cómo anda la producción científica, porque el que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores tiene que investigar, o al menos tiene que participar en proyectos de investigación y publicar, pues solamente vemos que el 5.3% de los docentes está dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Y el 5.3, una cifra muy similar, el 5.3% de 56, si echamos cifras, ¿no? El 10% serían 5.6, 6 docentes, el 5.3 estaríamos hablando de 3 docentes nada más. O sea, 3 docentes de los que forman la planta académica de psicología son pertenecientes al Sistema Nacional y 3 docentes tienen perfil PRODEP. Solo en 3 docentes recae entonces la máxima labor de investigación que se realiza en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En este momento quiero volver a puntualizar por qué me estoy concentrando en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por 2 situaciones muy particulares. La primera de ellas es que es heredera de las generaciones que se formaron en la Universidad del Noreste. O sea, la planta académica, ¿sí?, es heredera, todavía el 50% en este momento se formó en la Universidad del Noreste y se formó entre la última mitad de la década de los 70, o sea, del 75 al 80, y en la primera o durante toda la década de los 80. Entonces, lo que aprendieron, la conceptualización de la psicología y el cómo ellos dimensionan la psicología viene de allá. Y con eso también, ¿sí?, se empieza a formar en la Facultad de Derecho. Ese es uno de los primeros motivos. Y la segunda razón particular es que cuando en el 2002 la Facultad de Derecho, antes Unidad Académica de Ciencias Jurídicas, empieza a ofertar la carrera de psicología, se constituye en la principal escuela de formación de psicólogos. Nada más para dar una cifra, y esto lo hago a título personal, o sea, vamos, no con una investigación sistemática, pero en el 2008, 2009, cuando se hizo esta exploración con los profesores, la matrícula de alumnos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, o sea, en Psicología, de la UAT, estaba rondando los 400 alumnos. En ese tiempo también formaba parte yo de la planta docente de la Universidad del Noreste. Y eran menos de 100 alumnos los que formaban parte de la matrícula en ese año. Este tipo de circunstancia, este escenario, ¿sí?, no ha cambiado mucho en el 2021. La carrera de psicología sigue siendo la segunda más numerosa, atrás de Derecho, en la facultad. Inició siendo la tercera, detrás de Ciencias de la Comunicación y de Derecho. Ha tenido momentos en que ha sido la más numerosa. De la facultad, podemos hablar que de las facultades más importantes del campus de la Autónoma de Tamaulipas en la zona. De ahí la importancia entonces de estar viendo la Facultad de Derecho. Si algo tenemos que decir, entonces, y esto lo digo como hipótesis, porque realmente casi no hay nada de estudio sobre el desarrollo de la psicología en la zona, ni de la historia, pero si tuviéramos que hacer algo, ¿sí?, mucho más sistemático y mucho más amplio, la Universidad Autónoma de Tamaulipas tendría que ser uno de los puntos esenciales para describir todo lo que se hace en la zona, considerando que es la universidad pública que en consecuencia tiene
mayores recursos e infraestructura para realizar investigación que las privadas. Las universidades privadas están concentradas en la matrícula y no en la investigación. Entonces, si tenemos algo que decir de la investigación, tenemos que observar lo que se hace en la licenciatura en psicología en la Autónoma de Tamaulipas, por un lado. Y dos, porque es la que más produce psicólogos. De tal manera que por la disponibilidad de recursos y por la formación, por la cantidad de formación que tiene, o el impacto que tiene formativo en psicólogos, se tiene uno que voltear la mirada hacia la Autónoma de Tamaulipas, porque actualmente es la principal. Bien, les digo, si analizamos y si comparamos las cifras del 2009 a las del 2021, considerando que en 3 profesores ahora actualmente recae la producción o el grueso de la producción, y en el 2009 casi nadie publicaba. Entonces, quizás no estamos, no hemos progresado tanto. Pues del 2008 al 2021 estaremos hablando casi de 13 años. Algo que ha ayudado ha sido que a partir del 2016 se han ofertado plazas de tiempo completo, o sea, las plazas de tiempo completo han sido por concurso de oposición y han ingresado profesores ya que han estado concentrados o que traen una trayectoria de investigación más relevante que los que forjaron o que iniciaron la carrera de psicología. Bien, otro estudio que se hizo y que puede dar cuenta de cómo están los números de investigación en la zona. Les digo, es difícil analizar la producción en términos de lo que se publica en revistas arbitradas o en revistas indexadas, también por el cómo se publica o el cómo se vislumbra la investigación en la zona, donde normalmente, como lo vimos en el estudio del 2009 y 2008, normalmente los que producen investigación, que pueden ser los profesores en este caso, se concentraban en los congresos. Entonces, si se investigaba, se publicaba. Cuando se publicaba, iba a las memorias de los congresos. Y estas memorias son de difícil acceso muchas veces. Esto se cataloga, es como literatura gris. Otro indicador que podría darnos cuenta más o menos de cómo está, ¿no?, la investigación son las tesis, que también forman parte de la literatura gris, de difícil exploración, de difícil acceso. Se hizo un estudio por ahí del 2016 sobre cómo era la producción de las tesis comparada con dos universidades nacionales, la UNAM y la UAM, y lo que encontramos en un periodo de 1978 a 2005, teniendo como referencia a la Universidad del Noreste, les digo, la Universidad del Noreste por ser la pionera, se consideró que por ser la pionera era la que debía tener mayores tesis. Lo que encontramos es que en el periodo explorado de 1977 a 2005, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, entre tesis de licenciatura y de posgrado, se produjeron 4.818 tesis. En la UAM, 947 y en la UNE, 117. Aparte, estoy adicionando aquí un dato de 15 tesis en la FADICS, que todavía en el periodo explorado pues no existía la licenciatura como tal, pero del 2010 al 2018 solamente tenía 15 tesis. En términos promedio, ¿no?, en la UNAM se producían 178.4 tesis por año, en la UAM 35, en la UNE 4 y en la Facultad de Derecho 1 o 2 al año. Bien, también se analizó el perfil más o menos de los estudios y lo que encontramos es que en la mayoría de los estudios, o la mayoría de los estudios,
tenía un diseño transversal. Se evaluó la calidad metodológica de estos estudios, de estas tesis, a través de una escala de calidad de estudios primarios realizada por Susana Sandubet y Chacón Moscoso, de la Universidad de Sevilla, en la que la calidad se mide de 0 a 19 puntos. O sea, 19 puntos sería un estudio con la más alta calidad, y puntajes entre 10 y 11 serían de puntaje, pues de mediocre calidad. Entonces, los estudios o las tesis de mejor calidad eran las de la UNAM, seguidas de las de la UAM, y por último, las de la Universidad del Noreste, ¿no? Sin embargo, entre Universidad del Noreste y UAM, pues a lo mejor no había mucha distancia. Digamos que los puntajes de calidad de los estudios eran de medio a medio bajo. En el mismo tenor, también se hizo una exploración en revistas de psicología. Se exploraron las 3 revistas que en ese momento, cuando se hizo el estudio, entre 2016 y 2018, estaban en el JCR, en el Journal Citation Report. Las revistas mexicanas que tocaban temas de psicología eran Salud Mental, Salud Pública de México y la Revista Mexicana de Psicología. Y aquí, entre tantas cosas que se exploraron, ¿no?, entre todas las variables que se vieron, tanto de diseño como de adscripción, etcétera, lo que les quería mostrar básicamente, o lo que les quiero mostrar, es cuáles son las instituciones más productivas en esas revistas. En el intervalo del 2000 al 2018, la UNAM es la que más publicó en la Revista Mexicana de Psicología. En Salud Mental, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y en Salud Pública de México, el Instituto Nacional de Salud Pública. Más allá de que es interesante ver que los organismos que más publicaron son los que editan estas revistas, salvo la primera, que la edita la Sociedad Mexicana de Psicología, la Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene muy poca participación en estas 3 revistas. Si bien no son todas las revistas donde se podría encontrar literatura sobre o lo que publican los profesores, ¿no?, que dan clases o que forman, o los psicólogos que están en el sur de Tamaulipas, sí son de las más relevantes. Pues bueno, no hubo presencia, al menos en el periodo explorado, de profesores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas o de otra escuela de las que ya he mencionado como pioneras en la formación de psicólogos, que sería el ICES, la Universidad del Noreste y el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, el IES. Bien, esta tablita que les estoy poniendo aquí es básicamente una caracterización de los estudios que se observaron. Y en esencia, revisando, podemos concluir que también el diseño más ampliamente, ¿no?, socorrido o más utilizado en investigación en estas 3 revistas, pues fue el transversal, al igual que el que utilizan las tesis. Bien, hasta aquí les digo esta revisión de lo que se ha hecho o de lo que se puede encontrar en estas 3 revistas anteriormente citadas, en la exploración directa con los profesores y en la revisión de las tesis, que en el caso de la Universidad del Noreste, ¿no?, se realizó por ser la pionera. Eso nos podría dar un perfil de la investigación que se hace en la zona. Y aquí podemos concluir 2 cosas, ¿no? O es escasa, o simplemente, si la hay, es invisible, porque formaría parte, o gran parte formaría de esta categoría que algunos bibliómetras, ¿no?, han acuñado como literatura gris, considerando a todo lo que se escribe, pero que difícilmente es visible porque no es recolectado o no es cosechado por los principales motores de búsqueda como Google Scholar o
bases de datos, ¿no? Como Redalic, Cielo. Entonces, es de difícil visibilización. Sin embargo, forma parte de las prácticas de los que hacen investigación en psicología y de los que han formado a psicólogos en la zona. Tradicionalmente, y eso hasta el 2018, ¿no? Antes de la pandemia, había una gran participación de profesores, fundamentalmente en congresos de carácter local, como sería el congreso de la ATICTAC, que es la Asociación Tamaulipeca de Investigación Científica y Tecnológica, en congresos de investigación educativa, también locales o regionales, en congresos de investigación en ciencias sociales que generan las propias facultades, en este caso la de administración de la UAT, y también esa misma facultad en su congreso de investigación en comportamiento organizacional e individual. Y lo que sí podemos observar en la zona, ya en las diferentes escuelas, son semanas de psicología. La UNE hace su semana de psicología, el IES su semana de psicología, el ICES y también la Facultad de Derecho hacen sus semanas de psicología. Eso nos da realmente un gran perfil de lo que, como ya he comentado, se hace en la zona sur de Tamaulipas. Para concluir, porque sé que el tiempo ya es escaso, ya no me va a dar mucho tiempo de hablar de un caso particular, como les he dicho, que se ha desarrollado dentro de la facultad para incentivar la investigación, que es el mismo centro que derivó en la revista de psicología. Ya será para otra ocasión. Y les digo, para concluir, lo que podemos decir después de haber visto estas cifras, después de observar también la herencia que tenemos por el propio desarrollo histórico a nivel nacional que se da de la psicología, ¿no? Donde vinieron a formar psicólogos en esa primera escuela de la Universidad del Noreste, psicólogos que tenían un enfoque conductista, que desarrollaron también egresados conductistas, pero centrados en el ejercicio o en la aplicación más bien del conocimiento en áreas educativas, laborales y clínicas. Y posteriormente fueron profesores de otras escuelas, así como de su escuela, y han marcado el desarrollo de la psicología y de la investigación como tal en la zona. Lo que podemos decir entonces es que la investigación, como ya dije en su momento, no me atrevo a decir que es escasa, pero sí al menos, si es que se hace, gran parte de ella es invisible. ¿Por qué? Porque está concentrada en memorias de investigación de estos congresos que ya mostré, como el congreso de la TICTAC, como congresos educativos o los congresos que puede hacer la Facultad de Administración e incluso la Facultad de Derecho. Está concentrada ahí y habría que dedicar un gran esfuerzo para investigarla, para sistematizarla. Eso por una parte. Otra, este tipo de investigación que se hace, se ha hecho en muchas ocasiones con recursos limitados, porque al menos en la escuela pública, en la principal escuela pública, que es la UAT, que forma psicólogos en la zona, solo 3 profesores de una planta de 56 disponen de estos recursos de una forma abierta, sin obstáculos. Gran parte de la planta docente son profesores de horario libre, los cuales difícilmente, por la situación, ¿no? Laboral que tienen, difícilmente van a realizar investigación, una tarea que a ellos no se les recompensa y que involucra mucho tiempo. A esto hay que sumarle la concepción que se tiene de la disciplina en la zona. Una disciplina, perdón, donde se concibe el ejercicio del psicólogo
ligado más a la aplicación que a la generación de conocimiento. Los cuerpos académicos que podrían ser entidades que podrían bajar recursos de la federación e institucionales para incentivar también la investigación, pues solamente tienen 2 profesores de la planta incluidos. De tal manera que si bien estos 2 profesores, ¿no?, pueden desarrollar proyectos, pero por cuestiones de cantidad no pueden tener el impacto suficiente en toda la matrícula y en consecuencia toda la zona. Algo que podría hacerse para incentivar la investigación, que en el caso de la Facultad de Derecho, más por ímpetu de los docentes y alumnos que por el estímulo de las autoridades, se ha hecho con relativo éxito, es el realizar productos de divulgación o iniciativas de divulgación e investigación de bajo costo, aprovechando el recurso y las posibles vinculaciones que se pueden tener con algunas otras esferas, ya sea de la sociedad o inclusive de otras escuelas. Tal es el caso del Centro de Investigación, un proyecto de bajo costo, y también la revista de psicología. Y los cuerpos académicos también podrían ser agentes, en este caso, de cambio y de toda la concepción, involucrando a más profesores. Hay un obstáculo institucional que no permite que docentes, por ejemplo, de horario libre, integren un cuerpo académico. Sin embargo, los que forman cuerpos académicos actualmente, estos 2 profesores y un grupo disciplinar que se está integrando dentro de la propia disciplina, dentro de la propia licenciatura, podría de alguna manera involucrar a los profesores de horario libre a través, ¿no?, de una labor gradual e ir haciendo en ellos, ir abonando una actitud diferente a la investigación, haciéndoles partícipe no solamente de los proyectos, sino también de las publicaciones. Decirle a un profesor de horario libre que publique es muy fácil, pero es difícil para él. Sin embargo, decirle a un profesor de horario libre, colabora conmigo, ¿sí? Y si me ayudas a aplicar, y si me ayudas a capturar, y entonces puedes también, ¿sí?, integrarte al equipo y publicar y que tu nombre aparezca. Eso podría ser un vehículo que pudiera llevar incluso al profesor de horario libre al Sistema Nacional de Investigadores y darle movilidad dentro de la propia institución para captar recursos. Eso es el ámbito, jóvenes. Esos podrían ser algunas soluciones. Desgraciadamente ya por el tiempo no me da oportunidad de contarles a mayor detalle lo que hicimos. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Espero que les haya sido fructífera esta charla. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta gran aportación y hablar de la situación que tenemos a nivel regional, a nivel incluso, porque se tocó también el tema a nivel nacional en investigación, pues realmente es un parteaguas. Aquí tenemos a muchos alumnos que son de los primeros semestres, que tal vez también les pudiera interesar su punto de vista acerca de qué considera usted que es un incentivo para que a lo mejor ellos también empiecen a formarse dentro del área de investigación. Bien, un incentivo para todo alumno debería ser la propia búsqueda del conocimiento, ¿no? En esencia, creo que ese es algo fundamental, ¿no? El tener una actitud, yo no quiero quitar ningún elemento teórico a alguna escuela, pero tener una actitud infantil, eso podría ser algo que nos llevaría a tener una actitud interesante hacia la investigación. Siempre mostrarnos como ignorantes, ahora sí, bajo una perspectiva socrática, ¿no? Siempre mostrarnos como ignorantes,
para poder entonces acceder al conocimiento o tener la inquietud de investigar. Eso por un lado. Y la otra, sé que uno cuando inicia en el estudio de cualquier disciplina, a lo mejor quiere, ¿no? Estudiar muchas cosas, quiere conocer mucho, quiere abarcar demasiado. En ese sentido, sería útil acercarse a docentes, a profesores que lo asesoren a uno, y qué mejor que a lo mejor buscar la ayuda de alguien que ya también ha investigado algo para que te dé una línea, te vaya marcando incluso metas para que tú puedas obtener un conocimiento relativamente confiable y válido. Muy bien. Aquí lo comento porque tengo algunos chicos que personalmente conozco por las clases, ¿verdad? Y a lo mejor existen algunos mitos con respecto a la investigación, ¿verdad? Algunas limitantes que pueden encontrar, como por ejemplo, a lo mejor no tengo lo necesario o a lo mejor no sé hacer las cosas. ¿Usted qué opina con respecto a este tipo de pensamientos en donde se necesitan, qué actitudes y aptitudes se necesitan para poder investigar? Bien, actitudes, como ya comenté hace un momento, es la apertura, ¿no? O el gusto por conocer. Eso sería en términos actitudinales, digamos que la más importante. El trabajo también, el gusto por la lectura sería también otro de los elementos fundamentales. Alguien que no le guste leer, y no es porque no quiere, no es porque uno no pueda aprender, a lo mejor a través de un video, ahora que estamos en una cultura, ¿no? Muy audiovisual, ya por ahí Giovanni Sartori creo que tiene un libro que se llama El Homo Videns y que lo retrata muy bien este tipo de cultura sobre lo visual. No es porque no podamos aprender viendo, digo, existen espléndidas aportaciones en video, en material multimedia. Sin embargo, la mayor parte del conocimiento se escribe y a pesar de que se generen videos, ya está también el escrito. Entonces se escribe y el espacio de escritura es donde los autores tienen precisamente un escenario propicio para describir con completud todo lo que han hecho y todo lo que han pensado. Entonces, a alguien que no le gusta leer está condenado a conocer todo de manera parcial, ¿no? O sea, solo lo que le brindan los que hacen el video. Y los que hacen el video ya hacen una selección de lo que leyeron de los autores. Entonces estás condenado a eso. Es como aquel que ve una película y no lee la novela sobre la que está, ¿no?, escrita la película. Yo cuando leí Frankenstein, bueno, cuando vi Frankenstein o cualquier versión de Frankenstein y leo la novela de Mary Shelley, digo, hombre, hay muchas cosas que no están en la película. Así como ves también una película de Drácula, la que ustedes quieran, pero si no leen el texto, ¿sí?, de Bram Stoker, de Drácula, no se van a dar cuenta de que ningún cineasta, ¿sí?, fotografía o da la representación fiel de lo que el autor escribió. De la misma manera en ciencia, ¿sí? Si no estás dispuesto a leer, estás condenado a conocer la ciencia de manera parcial. Entonces, tienes que leer, tienes que tener un gusto por la lectura, tienes que tener un gusto por aprender, o sea, por conocer, es sustancial, y también por colaborar, ¿no? Si bien yo soy un sujeto que no hablo mucho y no me gusta el contacto social, ustedes lo conocen, los más cercanos, ¿no? Me conocen, sin embargo me comunico. Y cuando tengo dudas, ¿no?, y sé que otros saben más, las comparto y ellos me nutren. O sea, el trabajo con los otros, ¿no?, el trabajo de comunicación, de compartir con los otros dudas y aportaciones también es sustancial. Entonces creo que eso sería todo, perder el miedo. Ahorita que hablas de aptitud y también de actitud, tener una actitud abierta a las matemáticas. Y yo soy de los convencidos de que
Así como, si mal no recuerdo, Einstein, ¿no?, dijo que no hay mayor belleza, ¿no?, o no hay cosa más bella que una fórmula matemática. También soy convencido de que se puede, eso mismo se puede aplicar a la psicología. Ya hay muchas aplicaciones. De hecho, los psicólogos hemos contribuido con varios algoritmos matemáticos, sobre todo en el área de la medición. Sin embargo, al parecer, en la cultura formativa de la zona y quizás del país, cuando uno inicia su formación en psicología, piensa que no tiene nada que ver con las matemáticas, cuando es sustancial. Entonces, las matemáticas no solamente te van a permitir sistematizar la información, sino también a tener una mejor idea de lo que ocurre en términos de comportamiento humano. Entonces, en general sería eso. Digo, puedo decir muchas más cosas más, digo, más cosas, pero creo que esas son esenciales. Y tal vez tendremos oportunidad de discutirla. Por ahorita también tenemos una manita levantada del doctor Sánchez Carballo. Si gusta, puede abrir su micrófono, doctor, por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias, estimado Enio. Para mí ha sido fructífera tu reflexión, tu exploración, y me deja con varias dudas y muchos intereses que he tenido, y también agradecer públicamente que buena parte de lo que he aprendido en investigación pues fue parte de esa formación que tuve contigo desde la licenciatura. Aquí haces un planteamiento interesante y lo replico en un sentido que es difícil imaginar la investigación, al menos desde un punto de vista institucional, alejada de los procesos burocráticos, ¿no? Es como una reflexión que está ahí, tendríamos, ¿no?, que discutir y entender o saber de qué manera poder plantear caminos alternativos a eso. No sé si eso sea posible mientras estemos dentro de una institución educativa. Por otro lado, dos preguntas puntuales. ¿Qué has encontrado acerca de la investigación desde una de las perspectivas o de las tres ramas menos dominantes, de las tres ramas más dominantes que tenemos en la carrera, que es educativa, laboral y clínica, pero qué has encontrado en esa rama que está también construyéndose, que es la psicología social comunitaria? ¿Qué hay de eso en investigación? Y por último, si tienes algún dato de cuáles de estas tres ramas dominantes, agregando esta cuarta, ¿cuál de esas tres ha tenido el mayor desarrollo o el mayor número de adeptos o trabajos de investigación dentro de lo educativo, laboral y clínico? Si es que has encontrado algo al respecto. Y de nueva cuenta, muchas gracias por tus reflexiones. Sí, mira, gracias, Alfredo. De hecho, eres uno de mis alumnos notables, ¿no? Bueno, mira, en cuanto a tu pregunta sobre la psicología social que he encontrado de manera sistemática, lo que podría decirte es que a nivel nacional sí puedes encontrar muchos referentes sobre lo que se ha hecho en psicología social, ¿no? Para remitirte, hay muchos trabajos en la Universidad Autónoma Metropolitana, por ser también ellos pioneros en la licenciatura como tal en psicología social, porque la UNAM, desde que se forma, lo empezó a dar como una especialidad, ¿no?, como parte de la formación final a licenciatura y luego como maestría y posgrado y doctorado, pero la UAM ha hecho trabajos sobre ya su experiencia y digamos, hacia dónde ha ido la trayectoria, ¿no?, de la investigación en esa área de la psicología. Dentro de la región es difícil, por lo que ya expliqué previamente. Hay pocos trabajos. Quería iniciar, fíjate, Alfredo, quería iniciar esta charla quejándome con Oscar, y con Rosa y con Jocelyn por haberme endilgado esta conferencia que si bien tenemos un poco de experiencia en explorar qué es lo que ha pasado en investigación, pero por lo mismo que gran parte de la investigación está en la literatura gris, o sea, en congresos, está en las tesis, todavía es de difícil escrutinio y tendría que realizarse un estudio serio para averiguar en dónde está concentrada o en qué áreas está concentrada. Para dar un poco de luz, yo
cuando llego aquí en el 98 y empiezo a revisar en la Universidad del Noreste, que es la primera escuela en la que entro en contacto, las tesis y los intereses que hay en la planta docente, me doy cuenta que existe, fíjate, Alfredo, existe el cultivo de la psicología social, pero no quiero utilizar el término, pero es el apropiado, no lo estoy diciendo bajo la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Pero sí está cultivada la psicología social, pero de manera inconsciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo de lo que advierto es que existen estudios sobre actitudes, ¿sí? Hay alumnos que concentran su trabajo de tesis en actitudes, pero en actitudes de alumnos o actitudes escolares prioritariamente. O sea, entonces, al menos de lo que me percato es que existe intereses en trabajar en el área educativa y desde la perspectiva de las actitudes. Hablan de escalas Likert, pero sin estar conscientes de que son aportaciones de la psicología social, o escalas Osgood. Y hay un dato curioso que todavía creo está dentro de nuestro contexto, ¿no? Forma parte de la cultura, entendiendo a la cultura como la práctica, ¿no? del grupo. Algo que sí está muy presente es que se considera la psicología social, y esto es una confusión, la psicología social como una sociología, ¿no? Y cuando les decías a los profesores, oye, vamos a hacer psicología social, te miraban de manera extraña y decían, es que nosotros no somos sociólogos, ¿no? Pero es que no te estoy diciendo que hagamos sociología, sino que hagamos psicología social. Yo tardé casi 3 años para reivindicar mi licenciatura en psicología social porque me decían que era sociólogo, ¿sí? En esta zona. Entonces, cuando escuchaban, ¿no? Que decía, pues, tu licenciatura es en psicología social, eres sociólogo. No, soy psicólogo. ¿Por qué? Porque mi unidad fundamental de análisis es el individuo. Pero bueno, ya después me cansé y ya digo, soy psicólogo, ¿no? Y ya el doctorado me reivindicó un poco más y sigo siendo psicólogo. Pero bueno, en resumen es eso, Alfredo. Creo que está centrado los intereses, al menos en el contexto, y fíjate, no sé qué fue primero, ahí habría que investigar, no sé si fueron primero los eventos académicos en la zona, que empezaron a llevar a los profesores a investigar en educación, o sea, porque en la zona de finales de los 90 hasta el 2010 había un auge tremendo en congresos de educación, ¿no? Entonces había muchos congresos de educación, había eventos de educativos, por ejemplo, los congresos de la TICTAC, que ya mencioné, había una mesa especial también para educación, donde la mayoría de los profesores que estaban precisamente incorporados a una planta académica de psicología iban a presentar sus trabajos. Entonces, los intereses están en el área educativa y en psicología social podemos decir que son las actitudes, ¿no? Creo que por la cultura, las actitudes, el estudio de las actitudes es el área de la psicología que no les incomoda tanto a los psicólogos, al menos que han sido formados o forman parte de esas generaciones de los 80s y 90s, ¿no? Quizás ahora ya está cambiando un poco más, ¿no? Esta situación. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo. Tenemos también una manita levantada de nuestro invitado Hugo Palacios. Si gusta, por favor, abrir su cámara y micrófono. Hola, sí, gracias. Buenos días a todos, o tardes, ya son tardes. Como en sesiones anteriores, pues una felicitación al equipo y el día de hoy que escuchábamos las reflexiones sobre la investigación y las condiciones de la investigación que hace el doctor Enio. Yo estoy en Acapulco, trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero y me recordaba algunas de las condiciones que también por acá se dan, ¿no? Y el tipo de actividades y
nadar contra corrientes que a veces hay que hacer, ¿no? Pero sobre todo creo que hay dos puntos que quisiera resaltar que me parecen importantes. Uno es el de incentivar, ¿no?, a la actividad investigadora de los colegas, ¿no? Creo que para mí ha sido muy rico el participar de estas sesiones que hemos tenido porque es una mirada fresca a varias de las actividades que hacemos, ¿no? Y hoy, afortunadamente, con ayuda de la epidemia, pues la actividad en línea nos ha ayudado a colaborar a una distancia y aún a conocer gente que nunca hemos conocido en persona, ¿no? Pero que hoy hemos podido colaborar y de cierto modo, pues nutrirnos de sus ideas y ver otros horizontes, ¿no? Entonces creo que esa invitación a los colegas a colaborar, entiendo la situación difícil cuando no se es de tiempo completo y se solicita algo tan complejo como pensar originalmente en temas de investigación, ¿no? Creo que es una cosa complicada. Y el otro punto que me gustaría resaltar, pues es precisamente la valoración del enfoque en investigación versus una dedicación puramente docente, ¿no? Creo que los estudiantes aún, bueno, y ahí sí voy a recuperar algo que me decía el doctor Emilio Rives, a investigar se aprende investigando de la mano de quien hace investigación, ¿no? Entonces, realmente creo que es una labor noble, ardua, difícil, y que los estudiantes pueden acceder a ella en tanto hay personas que realizan la actividad, ¿no? Entonces, yo decía de estas conferencias que se me hacen muy nobles porque le ponen, digamos, un mapa a las personas nuevas y no tan nuevas que tratamos de entender cómo se desarrolla el proceso de investigación, cuáles son los terrenos en los que hay que entrar y cuáles son los peligros que hay que sortear, ¿no? Yo le llamo peligros porque a veces que nos detenemos en alguno de ellos, como en la definición de los problemas de investigación, que son a veces retos monumentales, tratando de entender qué significa eso de definir un problema de investigación, ¿no? Entonces, pues es sobre todo una felicitación y el reconocer ciertas características que son similares a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Pues una felicitación y muchas gracias por compartir su trabajo, ¿no? Bien, bien, gracias también, profesor Hugo. Fíjese, retomando lo que usted está comentando, no sé si, Rosa, si tenemos tiempo todavía. Sí. Creo que esto que usted está reconociendo, bueno, ahora veo que también forma parte de la realidad, a lo mejor de un segmento en Guerrero, de escuelas o de una localidad, pero al menos aquí en el sur de Tamaulipas, y le digo, voy a hablar desde la experiencia que tengo como docente en la principal escuela de psicología y de la zona que es la Autónoma de Tamaulipas, y por algunas donde he pasado ya como asesor, como profesor, el perfil básicamente es que la actividad de investigación, como mencioné hace un momento, ha sido siempre secundaria. Y esto que usted menciona, citando al doctor Emilio Rives, ¿no?, de que uno se enseña a investigar, perdón, uno aprende investigación, ¿sí?, conviviendo con el investigador, siendo enseñado por él. Desafortunadamente, hasta a lo mejor el 2016 aquí, esa realidad no había sido posible. Ahora, con el ingreso de algunos profesores de tiempo completo ya por oposición, es que algunos alumnos han tenido el contacto con investigadores. Pero antes, las materias de investigación, actividades de investigación, pues eran dadas incluso a los docentes incómodos en algunas escuelas. O si no eran incómodos, pues eran incluso otorgadas a docentes que no cumplían con el perfil, ¿no? Pero pues tenían que ser otorgadas por alguna razón en particular, que aquí no conviene platicarlo, o no es el espacio, ¿no? Pero tenían que ser otorgadas y entonces, pues aunque sea, vamos a darte metodología, ¿no? Eres ingeniero, pues bueno, metodología, ¿no? Todos,
y en sí mismo no está mal. Yo al final considero que el método es aplicable a toda la ciencia, pero aquí lo interesante es que se daba con esa intención, no con la intención de que efectivamente el biólogo o el químico o el ingeniero les enseñara a investigar a los chicos, sino básicamente se da por la intención de que tenías que emplear a alguien, ¿no? Y esa era una buena opción, ¿no? No le ibas a poner a dar al ingeniero, a lo mejor psicometría, aunque se han dado los casos, pero no lo podías dar porque era demasiado absurdo en términos de perfil. Entonces, pues bueno, por alguna manera es grato encontrarme, ¿no?, con este tipo de realidades, porque podríamos empezar a hacer proyectos, ¿no?, en conjunto que pudieran dar una mejor idea de lo que pasa. Claro. De entrada se me hizo muy ilustrativo el título de la conferencia, porque creo que valdría la pena mapear diferentes regiones bajo esa perspectiva, ¿no? Sí. Pues muchas gracias y ya puedo escribir al correo, ya solicité los datos para escribirles. A mí me gustaría que establezcamos un tipo de colaboración. Sería cuestión de platicarlo vía correo, ¿no? Mientras tanto, pues muchas gracias y felicidades. Gracias. Totalmente, bien, muchísimas gracias. Sí, dígame, doctor. Sí, Rosa, todavía anda por ahí Alfredo. No sé. Sí, aquí ando. Ok. Fíjate, Alfredo, que en lo que escuchaba al profesor Hugo y reflexionando sobre tu pregunta, también encontré un texto, a lo mejor te puede servir, te lo comparto, o sea, déjame compartir, porque igual a otros les podría interesar. Permíteme. Bueno, mientras que se abre el documento y te lo comparto, sí. Me preguntaba sobre psicología comunitaria. En las escuelas donde he tenido la oportunidad de hacer una revisión, la psicología comunitaria no se ha visto nunca como un área de investigación, sino básicamente de intervención. Y creo que inclusive ahí en la Autónoma de Tamaulipas, hasta recuerdo cuando tú te formabas, había algo parecido, ¿no?, a psicología comunitaria. No recuerdo si ahora está dentro de la currícula, y siempre se vio como una cuestión de intervención más que de investigación. Ahora es que estamos haciendo desde el CIDETAC, a lo mejor algún esfuerzo en el programa que en alguna ocasión te comenté, que se llama Programa de Investigación Psicosocial e Intervención para el Desarrollo Comunitario, y parte de ese programa es el que estamos aplicando aquí en Tampico Alto, o en un área rural de Tampico Alto, trabajando con cuestiones relacionadas a la sexualidad con los chicos. Pero de ahí ya no te podría mencionar más cosas relativas a ello. Excelente, sí, gracias. Y ahí estoy atento, tomé nota también de la bibliografía que presentaste, porque sí, me interesa sobre todo haciendo como este diagnóstico, ¿no? Yo creo que también de los últimos ya 20 años que va a cumplir la carrera aquí en la facultad, yo creo que también, ¿no? Es necesario un análisis para ver en dónde estamos, y no estamos muy bien todavía. Bien, mira, creo que este es uno de los textos que utilicé en la literatura, en la bibliografía, pero si no, ahí te lo comparto. Sí, gracias. Es un análisis que hace de la psicología, bueno, de la historia de la psicología Edgar Galindo. Y hay un libro de psicología social que también edita la UAM, de la doctora Ana Reid, y es así, Tratado de Psicología Social, que también creo está en la bibliografía que les puse, y ellos ahí hacen un esfuerzo por compendiar de alguna forma algo de lo que se ha hecho en términos históricos en la psicología social. Este artículo que te estoy mostrando pues es
sobre la psicología en general, ¿no? Aunque al final ahí vienen algunas áreas de aplicación o de interés que ha encontrado el autor haciendo un análisis de la psicología, básicamente en la UNAM. Bueno, eso era lo que te quería comentar, Alfredo. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces, ya que veo que también no hay manitas levantadas, vamos a pasar entonces a hacer la lectura de la constancia como parte de las formalidades que conllevan. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, en conjunto con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a través de la dirección de esta facultad, se otorga el reconocimiento al doctor Enio Héctor Carro Pérez por su participación como ponente de la conferencia El estado de la investigación científica en psicología en la región, celebrada en el marco de las actividades del ciclo de conferencias La investigación científica en la psicología, un primer acercamiento, organizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado al comportamiento de la Facultad de la Autónoma de Tamaulipas. Esto con el objetivo de fortalecer las competencias profesionales que se impulsan a los y las estudiantes a analizar, identificar y contribuir con su opinión en temas específicos desarrollados en este foro académico. Entonces, esto lo firma el doctor Marco Antonio Cortina San André, quien es director de nuestra facultad, el día de hoy, 23 de noviembre del 2021. Entonces, pues esta constancia se la estaremos haciendo llegar y pues le agradezco muchísimo. Siempre es muy grato estar aprendiendo de usted y creo que eso no, a pesar de que han pasado los años, no lo hemos terminado de mantener el proceso, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. También es grato poder enseñar algo. Bueno, gracias. Vamos a dar espacio, doctor, para las fotografías con el profesor Leopoldo. Sí. Bien, bien.